Pues muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la Sociedad Astronómica de México. Les agradece su presencia el día de hoy y bueno, vamos a tener una excelente plática, como siempre, a cargo de investigadores del Instituto de Astronomía. Y bueno, el día de hoy contamos también con la colaboración de la doctora Irene. Doctora, si gusta, le damos la palabra para que nos haga favor de presentar al conferencista del día de hoy y pues sean todos bienvenidos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy tenemos en esta conferencia mensual del ciclo Galaxias y el Universo, tenemos al doctor Vladimir Ávila Rese. Es un privilegio tener a Vladimir con nosotros. Él es investigador titular C y profesor del Instituto de Astronomía de la UNAM. Es miembro del SNI, nivel 3 y también de la Academia Mexicana de Ciencias. Es uno de nuestros investigadores más prolíficos, ha publicado más de 135 artículos en revistas especializadas y memorias de congreso, y su obra ha recibido más de 6.500 citas. Además tiene 7 capítulos de libro. Es un conferencista apasionado en 33 congresos internacionales, ha sido invitado. Y bueno, en cuanto a su formación de nuevos astrónomos, fíjense que ha graduado a 17 estudiantes, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, e impartido pues alrededor de 40 cursos de maestría y licenciatura. Es un apasionado también de la divulgación científica, como vamos a probarlo en un momentito. Y bueno, déjenme mencionarles que sus aportaciones científicas a la astrofísica y a la cosmología son muy diversas. Destacan, por ejemplo, sus estudios sobre el efecto de diferentes tipos de materia oscura en las propiedades de las estructuras cósmicas, mismo tema en el que realizó trabajos pioneros. También ha hecho aportaciones importantes sobre la evolución de las galaxias y el establecimiento de relaciones físicas fundamentales. También sobre el uso de las explosiones más potentes del cosmos para estudiar el ritmo de expansión del universo desde épocas muy remotas. Hoy nos va a dar una conferencia titulada El amanecer cósmico, formación de las primeras estrellas y galaxias del universo. Y pues los dejo con Vladimir. Muchísimas gracias por tu conferencia, Vladimir. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante ciclo de conferencias. Y bueno, es un placer siempre estar con ustedes. Algunas veces ya he estado en presencia en la Sociedad Astronómica Mexicana y bueno, es siempre, como les decía, un placer estar con ustedes. El título de la plática es, bueno, el amanecer cósmico. Vamos a ver que se trata justamente de lo que se llama la formación de las primeras estructuras luminosas, llamémoslo así, las primeras estrellas y las primeras galaxias del universo. Y entonces vamos a ver que ya al día de hoy podemos empezar a escudriñar estas épocas tan tempranas del universo. Y tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista observacional. Y para entender un poco todo esto, pues primero voy a hacer una pequeña revisión. Creo que ya lo tengo acá. Y ¿sí se está viendo ahora mi pantalla? Sí, se está viendo. Sí, se ve. Ah, perfecto. Ahora no puedo moverla nada más. Es un poco incómodo con esto del... Vamos a poner en modo de reproducción y
Vámonos entonces adelante. Entonces, básicamente, una pequeña revisión sobre las escalas cósmicas. Sabemos, vivimos nosotros en un sistema planetario llamado el Sistema Solar, cuya escala en distancias que puede recorrer yendo a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad en la naturaleza, de 300.000 kilómetros por segundo, el sistema planetario llamado Sistema Solar, pues tendría más o menos un radio de 13 horas luz. No obstante, podemos ir más allá. Por ejemplo, si nos vamos a 100 años luz, viajando a la velocidad de la luz, recorriendo en un tiempo de 100 años, estaremos viendo lo que es nuestro vecindario, en el cual hay más o menos unas 7.000, 8.000 estrellas, que son justamente aquellas que podemos ver a simple vista, ¿no? Para ver estrellas más allá, pues requerimos obviamente de estos fabulosos instrumentos que son los telescopios. Y en general nosotros vivimos en un sistema autogravitante llamado la Vía Láctea, cuyo disco, donde habitan las estrellas, tiene un radio de aproximadamente 100.000 años luz. Es decir, que para recorrer la Vía Láctea, pues tardaríamos, yendo a la velocidad de la luz, 10 veces toda la historia de la civilización humana. Bueno, a este punto nos hacemos la primera pregunta: ¿qué es, qué es y de qué está hecha una galaxia? Pues en las galaxias, en realidad, por ejemplo, como la Vía Láctea, existen más de 300.000 millones de estrellas, cada estrella a su vez tiene muchos planetas, en promedio alrededor de cada estrella, y hay toda la complejidad que ustedes más o menos conocen como amantes de la astronomía. Las estrellas son células de la galaxia. Las estrellas son básicamente aquellos objetos que producen mucha energía a través de las reacciones termonucleares, por eso brillan. Y por otro lado son las fábricas de los elementos químicos. Al principio, como vamos a ver, en el universo solo existían los elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio, y quizás un poquito de litio. El resto de los elementos químicos se han procesado en las entrañas de estos objetos llamados estrellas, que en su proceso evolutivo van procesando y formando elementos químicos cada vez más complejos. Entonces, en ese sentido, como decía el famoso Carl Sagan, nosotros somos polvo de estrellas, es decir, los elementos químicos de los cuales estamos hechos, aparte del hidrógeno y el helio, han sido procesados alguna vez en el interior de estas estrellas. Básicamente, ¿qué hay acerca de la evolución de las estrellas? Todo depende de su masa y algo de su metalicidad. Aquí les introduzco, lo saben los astrónomos, estamos llenos de terminologías que a veces suenan raras, pero nosotros por metalicidad entendemos todos los elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. Para nosotros todo eso se llaman metales, ¿no? Aunque no son metales, obviamente, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, etc. Pero todo lo que es más pesado que lo que se produjo al inicio del universo, que es hidrógeno y helio, lo llamamos metalicidad o metales. Inicialmente la metalicidad era cero, como les decía. No había más elementos que el hidrógeno y el helio. Al día de hoy, en el universo se estima más o menos que hay un 2% de la materia que forma átomos, un 2% está en forma de metales, es decir, elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Entonces, las estrellas básicamente emergen en estas regiones frías de la galaxia, se llaman las nubes de gas. Son las regiones más frías, están a menos 260, menos 250 grados centígrados bajo cero, o 10 kelvins, 10, 15 grados kelvins. Saben, cero kelvins es el cero absoluto, ¿no? Es lo más frío. Estas están a 10, 15 grados, 20 grados Kelvin estas regiones. Tienen que ser así para que entonces el gas pueda colapsarse por su propia gravedad, fragmentarse y, bueno, la gravedad gana y hace que se concentre mucho y eso da origen entonces a las protoestrellas. Básicamente la evolución de las estrellas, como les decía, depende de su masa. Las estrellas poco masivas, como el Sol y menos masivas, típicamente tienen una vida muy larga, viven estables, quemando su combustible en el núcleo, transformando el hidrógeno en helio, con fases muy tranquilas de vida, y por ejemplo viven típicamente más de 10.000 millones de años. Vamos a llamar giga a 1.000 millones de años, entonces viven más de 10 giga años.
El Sol, por ejemplo, ahorita tiene una edad de más o menos 4.6 gigaños, es decir, 4.600 millones de años, y le queda otro tanto de vida. Luego, estas estrellas de baja masa evolucionan, ya cuando se les acaba el combustible nuclear en su núcleo, en su centro, pasan a fases un poco más rápidas, la fase de gigante roja, etcétera, y terminan típicamente como nebulosas planetarias, esos hermosos objetos del cielo, donde en el centro existe una estrellita muy densa llamada enana blanca y una enorme caparazón ahí de diferentes formas y brillos y características de gas ionizado. Entonces, eso en cuanto a las estrellas poco masivas. En las más masivas, ya hablamos de estrellas 5, 10, 20, hasta 100 veces más masivas que el Sol, esas tienen una vida muy rápida y muy violenta en términos astronómicos. Ellas, por su gravedad, rápidamente se colapsan, van transformando justamente en el interior de ellas, donde se forman la mayoría de los elementos químicos, y en cuestión de algunos millones de años, dependiendo de su masa, explotan en esos eventos llamados supernovas o estallidos de rayos gamma, y se desintegran, quedando al centro típicamente una estrella de neutrones, que es una estrella realmente muy pequeña, de 12 kilómetros de diámetro, de radio, perdón, o los objetos más densos de la naturaleza, que son los hoyos negros. Y el resto se va al medio interestelar. Ahí es donde se enriquece el medio interestelar con los elementos químicos más pesados, con los metales, como decimos, y de ellos se podrán formar nuevas generaciones de estrellas. En el medio interestelar no solo hay estrellas, las galaxias no solo hay estrellas, hay también todo un complejo medio llamado el medio interestelar. Por ejemplo, en ese medio interestelar podemos ver las famosas nubes moleculares, justamente estas regiones de gas frío, que es donde están naciendo las estrellas. Las hay de muchas formas, propiedades, edades, pero también hay regiones que son evidencia de las etapas finales o de la muerte de las estrellas, por ejemplo, las nebulosas planetarias, que es lo que va a pasar con nuestro Sol, por ejemplo, o las estrellas más masivas, como les decía, que terminan en violentas explosiones, supernovas, que después de algún tiempo dejan a su alrededor los remanentes de supernova, como por ejemplo la remanente de Cangrejo, que es preciosa, ¿no? Es gas que se extendió a enormes distancias, calentado y enriquecido. Entonces, de ese gas enriquecido con metales se forman nuevas generaciones de estrellas. Es así que los astrónomos clasifican a las estrellas en su forma más general en población 1, que son las estrellas más jóvenes, que se han formado no hace mucho tiempo y que por ende ya han sido muy enriquecidas con metales, ya tienen una buena fracción de elementos químicos más allá del hidrógeno y el helio. Luego está la población 2, que son estrellas más viejas y con poca cantidad de metales. Y se especula que existe una población 3, que son estrellas que ya no existen al día de hoy, estrellas que se formaron al principio, las primeras estrellas, que no tienen, en esa época como no había todavía enriquecimiento de generaciones previas de estrellas, entonces son estrellas con 0 metales, y se supone que son las primeras que existieron. De hecho, la formación de las estrellas en el contexto de la Vía Láctea, de galaxias ya hechas y derechas al día de hoy, es un problema muy interesante que teóricamente ya se empieza a dominar. Aquí les presento una preciosa simulación magneto-hidrodinámica de una nube molecular. Fíjense aquí, esto es el años, 1.4 millones de años, 1.6 millones de años. Ven ustedes cómo el gas se va fragmentando, se van formando filamentos. El color azul significa más frío, se va enfriando. Y luego ven estos puntitos que son justamente las protoestrellas. Algunos son grandes, otros son más chiquitos. Entonces aquí se ve cómo en esta nube molecular se van formando las primeras las estrellas en esta nube, y ven ustedes cómo alrededor de algunas estrellas se forman discos protoplanetarios que coliman el gas y sale eyectado en forma de chorros, y estos chorros calientan al gas y evitan que la estrella siga creciendo, si no se formarían estrellas muy masivas. Y así al final del día, en esta simulación se vería una población de estrellas jóvenes dentro de una nube molecular. Entonces ya tenemos un entendimiento. Lo clave acá es procesos de enfriamiento. El gas, que en la nube molecular, tiene que enfriarse, tiene que llegar a temperaturas, como les decía, del orden de 10 grados Kelvin, cerca del cero absoluto
casi, y ¿eso para qué? Para que entonces la gravedad haga de las suyas, nada se le oponga, ya no se le oponga la presión, la presión térmica, y entonces colapse, se fragmenten y formen las protoestrellas. Pero además hay procesos de retroalimentación, como se veía en esta simulación, se emiten jets de gas caliente que evitan que luego se formen estrellas más masivas y autorregulan el proceso. Bueno, concluyamos que es entonces una galaxia. Una galaxia podemos decir que es un ecosistema ligado gravitacionalmente, donde nacen, viven, mueren cientos de millones de estrellas, interactuando con el medio interestelar, con campos magnéticos y con la radiación. Por ejemplo, la Vía Láctea es un sistema autogravitante, como les decía, con un radio más o menos de 100.000 años luz en lo que concierne a estrellas. Por otro lado, podemos decir que las galaxias son el escenario donde acontece todo el drama cósmico. Es ahí donde se forman las nubes de gas, se forman las estrellas, los planetas, algunos puede surgir vida o vida con conciencia. Todo el drama cósmico acontece en estos sistemas autogravitantes llamados galaxias, como la Vía Láctea. Pero en las galaxias no solo hay lo que brilla, no solo hay lo que vemos como estrellas o como medio interestelar. Ya desde hace muchas décadas, el estudio de cómo se mueven los objetos dentro de las galaxias o cómo se mueven las galaxias en objetos más grandes llamados cúmulos de galaxias, nos empezaron a mostrar de que hay evidencia de que hay muchísima más materia que no está en forma de lo que brilla o lo que absorbe radiación. Por ejemplo, los rápidos movimientos de rotación que tienen las galaxias como la nuestra, la Vía Láctea, las galaxias espirales están rotando. Por ejemplo, el Sol está rotando a una velocidad de 800.000 kilómetros por hora alrededor del centro. Entonces, con esas altas velocidades, para que estemos en equilibrio, para que el sistema no se esté expandiendo por el momento angular tan alto que implique esa rotación, tiene que haber algo que lo confina, que se le opone a la fuerza centrípeta. Ese algo es la gravedad. Y bueno, la cantidad de materia que hay, de masa que hay en forma de estrellas, de gas que se miden en las galaxias, no alcanza ni de lejos para producir esa gravedad que mantenga a las estrellas, a pesar de estar rotando tan rápido, en ese estado de equilibrio. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las galaxias en estos conglomerados llamados cúmulos de galaxias, donde son cientos o miles de galaxias metidas en una región muy pequeña del espacio, y estas galaxias se están moviendo agitadamente, entonces tendrían que estar básicamente explotando con semejante agitación que tienen. Otra vez, ¿qué las confina? Pues todo apunta a que es más materia, que no forma estrellas, que no emite radiación. Se le puso el nombre de materia oscura, que en realidad es materia invisible. No interactúa electromagnéticamente, solo a nivel gravitacional. Y es ella la que confina a las galaxias, hace que no se estén desbaratando por su alta rotación o no se estén expandiendo estos cúmulos de galaxias por su alta dispersión de velocidades. Entonces, todo apunta a que las galaxias visibles son en realidad enormes ecosistemas sumidos, embebidos en todavía estructuras más grandes, mucho más grandes, que se llaman los halos de materia oscura, que son las que las confinan. Y esos halos típicamente son 20 o mucho más veces más masivas que la galaxia visible. Entonces, típicamente, la galaxia con su bulbo, su disco, está embebido en una enorme estructura de materia oscura que es la que las mantiene confinadas. ¿Y qué hay más allá de la Vía Láctea? Pues más galaxias. Por ejemplo, el grupo local, tenemos nuestra vecina, la Andrómeda, hay otras galaxias más chicas, en fin, hay toda una complejidad de galaxias que justamente desde que se descubrieron las galaxias son objetos no tan antiguos. Se descubrieron un poco menos de un siglo atrás. Fue justamente Edwin Hubble el que descubrió la naturaleza de ellas como sistemas compuestos por miles de millones de estrellas, por gas, etc. Él las llamó las islas del universo, y él mismo empezó a clasificarlas por sus propiedades y a usarlas además como trazadoras de la dinámica y la estructura de gran escala del universo. Y es ahí donde se dio cuenta que en realidad el universo se está expandiendo. Todas las galaxias se están alejando unas de otras. Entonces, de las formas que Hubble ya estableció y que al día de hoy siguen vigentes, son los tipos morfológicos, pues hay galaxias desde muy redonditas, que son típicamente enormes,
son las galaxias elípticas, así llamadas, gigantescas, son con estrellas típicamente viejas, se han formado por lo visto hace mucho tiempo atrás y casi ya no tienen gas. Luego hay galaxias lenticulares, como la famosa Sombrero Mexicano, donde tiene la componente esferoidal, vieja de estrellas, pero también ya tiene la presencia de un disco, donde generalmente habitan estrellas más jovencitas y donde hay gas. Y a las galaxias ahora sí discoidales, pues tenemos las galaxias, las más bonitas, las espirales, como la Vía Láctea, que si las ve uno de canto, pues son muy delgaditas, son discos que están rotando, como les dije, muy rápido, y si las ve uno de cara, pues ve esa preciosa estructura espiral, mucha diversidad, típicamente tienen polvo, estrellas que típicamente en los brazos espirales es donde se están formando estrellas jóvenes, tienen todavía bastante gas, y hay una gran variedad de galaxias espirales, de acuerdo a cómo se enrollan sus brazos, pueden tener una barra, en fin, hay una ciencia que es clasificar y entender por qué son así las galaxias. Luego hay galaxias más chiquitas, las galaxias enanas, que pueden ser 100.000, hasta 100.000 veces menos masivas que la Vía Láctea. Son realmente cosas muy chiquitas que tienen formas irregulares, típicamente son también de disco, pero no tienen brazos y son muy irregulares, están formando estrellas muy activamente al día de hoy. También hay galaxias enanas que no son de disco, son más bien esferoidales. Y bueno, se cree que muchas de estas galaxias enanas, especialmente estas esferoidales, son las galaxias más viejas, son posiblemente las primeras galaxias que se han formado en el universo, aunque no está del todo claro. Pero aquí nos surge la pregunta, ¿podemos ver cómo eran en el pasado las galaxias? Porque es lo que vemos al día de hoy, lo que les conté un poquito, toda esa variedad, hay galaxias desde las enanas hasta las gigantescas, con una variación de masa más o menos de 100.000 o 1.000.000 de órdenes de veces en masa. Pero bueno, podemos ver, pues ¿será que las podemos ver cómo han ido evolucionando? Pues la respuesta es que sí. Afortunadamente, los telescopios son máquinas del tiempo. Con los telescopios podemos ver el pasado. Mientras más alejado está un objeto, como la luz que nos llega tiene que haber recorrido una distancia yendo a esa velocidad, entonces mientras más alejado está el objeto, en realidad su luz proviene de más en el pasado. Entonces, en ese sentido, con todos los telescopios que hay actualmente, telescopios gigantescos, ópticos, radiotelescopios, telescopios en el espacio, que observan el universo en todas las longitudes de onda, es que podemos entender muchas cosas, en especial cómo han ido evolucionando las galaxias. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, al día de hoy estamos acá, este es el telescopio espacial Hubble. Al día de hoy el universo tiene más o menos una edad de 13.8 gigaaños, es decir, 13.800 millones de años. Y bueno, mientras más lejos vemos, estamos viendo más y más al pasado. Podemos ver galaxias, por ejemplo, cuando hace 7 gigaaños, cuando el universo tenía 7 gigaaños, cuando tenía 1 gigaaño apenas, y con el telescopio espacial Hubble se puede penetrar muy hacia el pasado. Por ejemplo, este es el famoso campo ultra profundo, perdón, el campo ultra profundo del Hubble. No funcionó el... Sí, que básicamente es una región más chiquita que la Luna en el cielo, muy chiquitita angularmente, pero que se ha observado con cientos de horas con el telescopio espacial Hubble para detectar los objetos más débiles, que justamente son los más lejanos, y así que tenemos, por ejemplo, las galaxias más alejadas del universo, que son a su vez, como les decía, las galaxias más tempranas que hay en el universo. Y este es el famoso campo profundo del telescopio Hubble, donde se ven galaxias muy en el pasado. Y en el pasado las galaxias eran muy diferentes a como las vemos al día de hoy. Las galaxias cercanas, ya les dije, son muy bien estructuradas, con sus brazos o con su parte esferoidal muy bien desarrollada. En cambio, en el pasado eran más chiquitas, eran mucho más irregulares y mucho más luminosas, o más bien mucho más activas en formar estrellas. Estaban en sus épocas más activas de formar estrellas. Al día de hoy ya las galaxias están más tranquilas en ese sentido. Todo eso lo podemos ver justamente a diferentes épocas y podemos ir viendo cómo han ido evolucionando. Aquí les muestro justamente otra vez desde el día de hoy, yendo hacia atrás. Con los telescopios podemos ver galaxias cada vez más al pasado, que eran muy diferentes al día de hoy. Podemos llegar a épocas tan tempranas como hace 12.500 o 13.000 millones de años atrás,
De hecho, la galaxia más alejada que se ha descubierto hasta ahora es una que está más o menos a 13.300 años atrás, 13.300 millones de años atrás. Es una galaxia que se ha descubierto fortuitamente gracias a la amplificación que sufrió su luz por una lente gravitacional. Es un fenómeno muy interesante en la astronomía. Pero la cosa es que se descubre esta galaxia que es más o menos 100 veces menos luminosa, más pequeña que la Vía Láctea, pero está formando estrellas muy activamente. También se han descubierto galaxias muy en el pasado, cuando el universo apenas tenía 1.000 millones de años o un poquito más, galaxias que no emiten en el óptico, son galaxias que no se hubieran descubierto con telescopios como el espacial Hubble o los telescopios en la Tierra ópticos, sino que se han descubierto en el lejano infrarrojo o en el milimétrico. ¿Por qué? Porque estas galaxias están embebidas de polvo, de polvo interestelar, y el polvo interestelar absorbe la radiación óptica y la remite en el lejano infrarrojo, y al día de hoy los podemos detectar con radiotelescopios, ya no es con telescopios ópticos. Y es así, por ejemplo, que el objeto, uno de las galaxias polvorientas, digamos, embebidas en polvo, jovencitas, más jóvenes que se han descubierto, fue hecha aquí con el telescopio, el gran telescopio milimétrico que está en Sierra Negra. Es un paper que sacamos en el 2018 en Nature. Y como les decía, se está descubriendo cada vez más que las galaxias jovencitas muy del pasado, como están formando estrellas tan activamente, están también emitiendo muchos metales, mucho polvo al medio interestelar. Y entonces la galaxia se oscurece, se cubre de un capullo de polvo, y no se la puede descubrir con telescopios convencionales, tiene que ser con radiotelescopios, como les mencionaba. Y en ese sentido, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que está en la Sierra Negra en Puebla, es el radiotelescopio en estas longitudes de onda milimétricas y submilimétricas más grande del mundo. Es una antena de 50 metros, de 1.600 toneladas, es un gran emprendimiento, y bueno, la esperanza es que con ya está en funcionamiento, pues vamos a empezar a descubrir las galaxias más jóvenes o más en el pasado, como eran cuando estaban apenas formándose y estaban totalmente embebidas en estos capullos de polvo que se producen cuando se forman muchas estrellas, explotan y ellas botan al medio interestelar estos elementos químicos pesados que a su vez forman los granitos de polvo, que oscurecen por completo la radiación y la remiten ya en el lejano infrarrojo. Por eso es que se las puede observar con este tipo de radiotelescopios. Entonces, el punto es, ¿qué son las galaxias ahora? ¿Cómo se formaron? Ya les expliqué un poco algunas de sus propiedades, que ya las podemos ver incluso a diferentes épocas. Y bueno, aquí con una caricatura les pongo, introduzco esta cuestión de la formación y evolución de las galaxias, ¿no? Aquí tienen dos galaxias, papá, mamá, y la galaxia bebé que le pregunta, papá, ¿cómo nacen las galaxias? Entonces el papá, es que hay una galaxia papá, hay una galaxia mamá, que no le puede decir. Y luego, bueno, uno no le puede explicar al niño hasta que la mamá le dice, bueno, lo que tu papá quiere decir es que hubo un Big Bang, materia oscura, y ahora aquí estamos. Es decir, esos son los elementos claves de la formación de galaxias, ¿no? Y parecería el cuento de la cigüeña, pero no es el cuento de la cigüeña. En realidad, las galaxias vienen de esas épocas, o más bien sus semillas vienen de esas épocas tan tempranas del universo de la gran explosión, y el elemento clave para que se formen, vamos a ver, es justamente esa materia oscura. Algunas rápidas palabras sobre el universo está en expansión. Al día de hoy vivimos, como les decía, en un universo ya bastante frío, con muchas galaxias ya hechas y derechas, que tiene una edad más o menos de 13.800 millones de años. Pero si vamos ahora hacia atrás, vamos a ir viendo galaxias cada vez más pequeñas, más activas que al día de hoy. Y luego llegamos a una época donde no vemos, esa es la época oscura de la que voy a hablar luego, pero sí vemos lo que ocurrió al final de la famosa esa etapa del universo caliente, la etapa llamada de la gran explosión. Eso ocurrió más o menos después de 380.000 años de vida del universo, muy temprano. En esa época, o antes de esa época, la materia ordinaria, la que forma átomos al día de hoy, estaba totalmente acoplada con la radiación caliente. El universo era muy caliente en esas épocas.
Y entonces no podían ni siquiera existir los átomos, porque la radiación energética caliente los ionizaba, los destruía, y no habían átomos en esas épocas muy tempranas. Pero a medida que se expande el universo, se va enfriando y llega un momento que esa radiación ya no puede interactuar con la materia ordinaria y deja que se formen ya los átomos. Esa época se llama el desacoplamiento. La radiación caliente del universo de la gran explosión se desacopla de la materia ordinaria y a partir de ahí ya se pueden formar átomos y la radiación cósmica, por su parte, sigue expandiéndose con el universo y se va enfriando. Y al día de hoy la podemos observar, es la famosa radiación cósmica de fondo, que al día de hoy es una radiación muy fría, de 2.7 grados Kelvin, pero con los grandes avances tecnológicos podemos estudiarla con lujo de detalle. Es el fósil más antiguo que tenemos del universo. De hecho, en esa radiación cósmica de fondo ya se ha descubierto que hay toda una complejidad. Es muy uniforme en general, pero hay inhomogeneidades del orden de 1 en una 100 milésima, es decir, son regiones que son un poquitito, una 100 milésima vez más densa o una 100 milésima menos densa que el promedio. Y eso es suficiente, de esas justamente inhomogeneidades, desde luego por la gravedad, se van a ir haciendo más y más densas hasta formar toda la estructura que vemos al día de hoy en el universo. Entonces, el paradigma cosmológico de formación de estructuras desde el universo caliente hasta el universo de galaxias al día de hoy ha tenido una gran confirmación, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo y de estas inhomogeneidades que se han logrado detectar, muy tenues, pero que sí existen, permiten ahora tener un cuadro muy coherente de la evolución del universo. Y bueno, así nada más 2 palabras para decir, ¿y qué hubo antes todavía? ¿No? Antes, aquí les dije 380.000 años, cuando la radiación caliente se separa de la materia ordinaria, se forman los primeros átomos, etc. Antes de eso, ¿qué pasó? Pues antes de eso podemos irnos a épocas de segundos o mucho menos de segundos. De hecho, en los primeros minutos es cuando se forman el hidrógeno y el helio, ¿sí? El núcleo de hidrógeno y helio. Y antes de eso todavía ni siquiera habían partículas como protones y neutrones. En realidad, todas las partículas se estaban aniquilando con sus antis. Había igual cantidad de materia que de antimateria. Y a esas que se está aniquilando en radiación muy caliente, en radiación muy energética, que es tan energética en las épocas tan tempranas del universo, que otra vez puede dar origen a pares de partículas y antipartículas. Y así el universo en esa época era una sopa de partículas, antipartículas y radiación caliente. A medida que se expande, siempre todo el tiempo el espacio se está expandiendo, a medida que se expande, entonces la temperatura de esa radiación baja, y llega un momento que ya no es capaz de dar origen a las parejitas de partículas, antipartículas, y se queda como radiación. Afortunadamente, de cada 1.000 millones de parejitas de partículas y antipartículas, había una que no tenía su anti. No tenía anti, no, entonces, justamente de cada 1.000 millones de partículas y antipartículas, una no tenía anti, y por eso se quedó como partícula. Y esa es la materia de la cual estamos hechos nosotros al día de hoy, las galaxias, las estrellas, etc. Por esa ligera asimetría. Y bueno, más y más hacia el pasado, pues el universo era más denso, más caliente, y de hecho en esas épocas tempranas, las inhomogeneidades de materia que podían haber, se puede fácilmente mostrar que por la presión de la radiación tan caliente se planchan, se borran, y no habrían entonces semillas luego para formar galaxias. En esas épocas tempranas la radiación es tan energética que cualquier inhomogeneidad que haya la borra. Pero de todos modos ya les mostré, nosotros tenemos fotografías de la radiación cósmica de fondo donde se ve que hay inhomogeneidades, se ve que hay regiones un poquito más densas que otras. ¿Cómo es que sobrevivieron entonces a este fenómeno del universo caliente, de la gran explosión? Pues ahí entra al auxilio la famosa materia oscura. La materia oscura, por definición, no interactúa con la radiación electromagnética. Y por ende, entonces, si la que domina el universo no es la materia ordinaria, sino la materia oscura, exótica, esa materia no interactúa con la radiación. Entonces, las perturbaciones, las inhomogeneidades de materia oscura siguen haciéndose cada vez más y más densas por la gravedad, y ellas pueden luego formar estructuras, y entonces así se pueden formar las galaxias. Entonces, podemos decir en cierta manera que gracias a la materia oscura es que se formaron las galaxias. Y luego dentro de ellas las estrellas y todos los planetas, etc., ¿no? Y por último, todavía más antes,
podemos llegar a una época realmente muy extraña, una época que no pueden imaginar, de 10 a la menos 35 segundos de vida del universo. En esa época ya ni siquiera existían partículas y antipartículas ni radiación. Lo que existía era lo que se llama un estado suprafundamental de la materia, el vacío cuántico. El vacío cuántico simplemente es, por la física cuántica, es un estado de mínima energía donde las partículas aparecen y desaparecen por el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, aparecen cuantos de energía y desaparecen cuantos de energía todo el tiempo. Y es una fluctuación ahí de cuantos que aparecen y desaparecen. Y luego, pues, en esa época de más o menos 10 a la menos 35 hubo una inestabilidad que hizo que el vacío se descomponga, sufra unas transiciones de fase, y ahora sí se formen ya las partículas y antipartículas de gestión caliente del universo temprano. Y esas fluctuaciones cuánticas se estiran de una manera descomunal por la inflación. En esa época el universo se infla de una manera bestial, mucho más rápido que la velocidad de la luz, de hecho. Y esas fluctuaciones cuánticas se convierten en fluctuaciones al espacio-tiempo, a la métrica del espacio-tiempo. Y esas corrugaciones, fluctuaciones del espacio-tiempo, luego, con el pasar del tiempo, ya se convierten en fluctuaciones de densidad, de materia, básicamente de materia oscura. Y de ahí luego ya viene todo el proceso ya evolutivo más conocido, gravitacional, donde las estructuras de materia oscura colapsan y luego dentro de ellas se forman las galaxias. Entonces aquí vemos cómo en estas épocas tan tempranas del universo, una hermosa unidad del micro y el macrocosmos, una comunión entre el micro y el macrocosmos. Estamos hablando de física cuántica, pero al mismo tiempo estamos hablando de galaxias, ¿no? Bueno, por lo menos de las semillas, de las progenitoras de lo que van a ser las galaxias. En ese sentido, podemos decir, en este escenario llamado de la inflación y de la gran explosión, les puedo yo decir, como Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas, yo les puedo decir, somos producto de las fluctuaciones cuánticas que hubo en el universo muy, pero muy, muy temprano. Bueno, resumiendo un poco este paradigma de la formación de estructuras, básicamente, como les decía, en épocas muy tempranas, ni siquiera existía la materia como tal, era el vacío cuántico, había fluctuaciones cuánticas, pero luego el universo se infla desenfrenadamente, ya aparece la materia ordinaria, caliente, con mucha radiación energética que no la dejaba evolucionar, pero si domina la materia oscura, pues se pueden formar las primeras perturbaciones, inhomogeneidades de materia oscura, y más o menos cuando ya estamos a 380.000 años de vida, la radiación ya se enfría, ya no puede interactuar con la materia ordinaria y deja que se formen los primeros átomos de hidrógeno y helio. Y la radiación esa sigue viajando por el cosmos, se va enfriando hasta el día de hoy que la podemos detectar. Y mientras tanto, estas perturbaciones de materia oscura, con su gravedad, como ellas no las detienen, no interactúan con la radiación, no hay presión, se pueden colapsar y pueden empezar a tejer las primeras estructuras que vamos a ver ahora más en detalle. Así se forma lo que se llama la telaraña de materia oscura. Se forman esferoides conectados con filamentos, toda una estructura compleja de materia oscura que con su gravedad atrapa a la materia ordinaria que es menos dominante, a esa materia de hidrógeno y helio básicamente. Y dentro de esa telaraña cósmica que atrapa al gas de hidrógeno y helio es donde empieza este gas a enfriarse y a formar ahora sí las primeras estructuras brillantes, las primeras estrellas y las primeras galaxias. Luego ya se forman cada vez galaxias más masivas y así el universo va evolucionando con el tiempo, a medida que se expande, se van formando las galaxias ya gigantes. Al día de hoy ya tenemos un universo de galaxias hechas y derechas y un poco todo este paradigma que les menciono, al día de hoy se puede estudiar muy bien desde un punto de vista teórico y luego comparar con las observaciones. Entonces, desde el punto de vista teórico, tenemos las simulaciones de supercomputadora, donde podemos ver cómo se comportan las estructuras desde la radiación cósmica, desde esta época del desacoplamiento, cómo se comportan desde esta época, cómo van evolucionando las estructuras de materia oscura con pura gravedad en un universo en expansión. Y al día de hoy vemos que la materia oscura teje esta compleja estructura, como se ve ahorita, la voy a ampliar, al día de hoy, una compleja red de esferoides, los llamamos halos de materia oscura, donde se supone que en cada uno de ellos viven galaxias, se forman las galaxias. Y así se forma esta compleja estructura de telaraña, con huecos, cúmulos de galaxias, etc. En el pasado, esta telaraña cósmica era cada vez más tenue. Si ven aquí ustedes ya cuando el universo era 5 veces más chiquito, muy en el pasado, esa estructura de materia oscura era más tenue. O sea, la gravedad todavía no había logrado hacerlas tan densas.
Y además, los halos de materia oscura eran muy chiquitos acá. Al día de hoy ya son gigantescos, como de la Vía Láctea o de cúmulos de galaxias. En cambio, en esa época eran bien chiquitos. ¿Qué pasa con eso? Los halos van creciendo, se van agregando. Es lo que se llama el crecimiento jerárquico de los halos de materia oscura. Y eso es importante porque como dentro de esos halos se forman las galaxias, pues lo mismo va a pasar entonces con las galaxias. Al día de hoy, en estas simulaciones, podemos ver cómo se pueden reproducir galaxias elípticas, galaxias de disco con sus bracitos espirales y todas las irregulares. Todo esto es en simulaciones que se logra ver al día de hoy. Podemos ver, como en la simulación, podemos tener control y podemos ver qué pasó antes. Podemos ver, por ejemplo, cómo eran estas galaxias, las progenitores de las galaxias hasta el día de hoy. Eran muy diferentes, eran mucho más chiquitas, eran mucho más irregulares, caóticas. Eso sí, formando estrellas muy activamente. Así se veían las galaxias progenitoras de las espirales al día de hoy, por ejemplo. Se veían cuando el universo tenía la 10ª parte de su vida, eran muy chiquitas y muy caóticas. Y bueno, entonces las galaxias han ido creciendo de lo chiquito a lo grande también, como crecen los halos de materia oscura. Ahora la gran pregunta es, todo esto nosotros logramos entender, las observaciones comprueban todo esto en cierta manera. Ahorita estamos avanzando en la frontera del conocimiento hacia épocas todavía más tempranas, épocas donde justamente se empezaron a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Hay una época, después del desacoplamiento, hay una época donde todavía no se forman estrellas, no se forman galaxias, y esa época la llaman la era oscura. ¿Por qué oscura? Porque no había fuentes de radiación, que son las estrellas y las galaxias. Podemos ver un poco más en detalle. Ahora, el pasado está aquí, esta es la época del universo de la gran explosión, aquí está la época de la recombinación, cuando el universo era 1000 veces más chiquito. Esta escala en el eje X es las veces más, cuántas veces más chico era el universo. Aquí era 1000 veces más chico, 100, 10 veces, y bueno, al día de hoy tiene este tamaño de 1. Y aquí está en la edad. Al día de hoy tenemos 13.800 millones de años, o 13.8 billones de años. En la época de la recombinación, cuando se separa la radiación de la materia, apenas tenía 380.000 o 400.000 años. Esa época, después de eso, es la famosa era oscura, que son, digamos, hasta los más o menos 100 millones de años, 200 millones de años. ¿Qué pasó ahí? Pues no sabemos muy bien. Pero luego ya se sabe que más o menos a los 200 millones de años empezó el universo a encenderse, empezaron a formarse las primeras estrellas y galaxias. Eso se llama el renacimiento cósmico o el amanecer cósmico. Entonces, eso ocurrió más o menos 200 millones de años, estimamos, y ya a los 400 millones de años de vida, el doble de eso, se entiende que se formaron ya las primeras galaxias con estas estrellas que se formaron un poco antes. Y bueno, luego ya es todo el proceso más complejo de agregación, se van formando cada vez estructuras más grandes y se van formando las galaxias más jovencitas, más maduras, más hechas y derechas, hasta el día de hoy. Y bueno, entonces esta época del renacimiento cósmico, entre 200, 400, 500 millones de años, es la frontera ahorita del conocimiento en lo que es el entendimiento de la formación y evolución de galaxias. Aquí algunas ideas de lo que pasó en esa época. De hecho, después del desacoplamiento de la radiación cósmica de fondo, había mucha radiación cósmica de fondo que estaba caliente, más o menos a unos 3000 grados Kelvin, la temperatura, y con la expansión del universo la radiación se va enfriando. También en esa época había mucho gas, había gas de hidrógeno y helio, básicamente. 75-25 era la relación más o menos de ambos, eran los únicos elementos que existían. Y estaba distribuido de una manera muy homogénea ese gas de hidrógeno y helio. Y había mucha materia oscura. Esta materia oscura, esa sí ya tenía inhomogeneidades, porque a ella no le afectó ese proceso de borrado que les mencioné en la época del universo caliente temprano. Entonces, bueno, la radiación cósmica de fondo con la expansión se enfría. Estaba a 3000 grados, después más o menos cuando baja a 60 grados Kelvin, sigue bajando a 30, 15, ¿no? O sea, va bajando proporcional a cómo se expande el universo. ¿Qué pasa con la temperatura del gas? El gas al principio estaba igual de caliente que la radiación, porque estaba acoplada con ella, pero el gas se enfría más rápido y pronto llega a temperaturas de 10 grados Kelvin, que es la temperatura que tienen las nubes moleculares al día de hoy, como les dije, en la Vía Láctea. Y uno diría, bueno, a esa temperatura ya ahora entonces el gas está tan frío que ahora puede formar estrellas. No, pero no. En realidad, el problema es que ese gas
está todavía muy uniforme, no tiene todavía la densidad suficiente, a pesar de que es frío, es muy homogéneo. Ese gas en realidad tiene que ser capturado por los primeros halos de materia oscura, los mini halos de materia oscura, y en ese proceso de captura, al caer al mini halo, en realidad se choca y se calienta otra vez, se calienta a 1000 grados, 2000 grados Kelvin, y el gas frío, el caliente, pues tiene que volver a enfriar para poder formar las primeras estrellas. Aquí entienden ustedes, es un proceso un poco complicado de juego, pero el punto clave para formar las primeras estrellas es que el gas se enfríe y que sea denso. En realidad, con la expansión, el gas sí se enfría bastante. De hecho, a más o menos cuando el universo era 20 veces más pequeño que el día de hoy, ya se había enfriado a 10 grados Kelvin. Pero eso corresponde más o menos a los 100 millones de años. Después de 100 millones de años ya estaba el gas frío, pero estaba muy uniforme, no había inhomogeneidades, era muy de baja densidad, no puede entonces formar estrellas. Entonces, para que se formen las primeras estrellas, necesitamos, primero que nada, que algo las atrape ese gas, lo condense, y esos son los mini halos. De hecho, los mini halos, aquí les muestro rápidamente una simulación, otra vez, este caso es de pura materia oscura, es un pedazo grande del universo, donde se ve como la materia oscura al principio es muy tenue, no se ve casi nada, ¿no? Es muy uniforme, pero con el tiempo, con la gravedad, ya se va colapsando, va formando, va tejiendo esa estructura de esponja filamentaria, la telaraña cósmica que les mencioné, y en esos filamentos y en esas, especialmente en las partes esferoidales que le llamamos halos, ahí la gravedad ya es máxima, se colapsan por su propia gravedad, y ahí el gas, ese gas de hidrógeno y helio, puede ser capturado para empezar a formar ahora sí las primeras estrellas. Entonces, la materia oscura se vuelve clave. No se pueden haber formado las primeras estrellas si no hubieran habido esos pequeños mini halos a esas épocas del universo temprano. De hecho, la formación de la materia oscura, como les decía, es de lo chiquito a lo grande. Es decir, que van creciendo. Al principio había muchos halos chiquititos. Aquí les muestro el número de halos por unidad de volumen contra la masa de ellos. Aquí tienen masas de 100, 10.000, 1.000.000 de masas solares. Son halos muy chiquitos. Al día de hoy son de miles de millones de masas solares, ¿no? Entonces, al principio solo había halos chiquitos, pero con el tiempo es jerárquico, van formándose halos más y más grandes, son pocos, pero se van formando, y es ahí donde luego nacen las galaxias. Entonces, pero ya en esas épocas tempranas del universo, 100 millones de años, ya habían mini halos de 1.000.000 de masas solares, algo así, que son capaces ahora sí de capturar al gas frío. Aquí les muestro en esquema muy caricaturizado, que justamente en esos mini halos de 10 a las 6 masas solares, 1.000.000 de masas solares, con su gravedad, atrapan al gas. El gas ahora sí se condensa mucho ahí, pero en su proceso de caída se choca y se calienta de 10 grados que tenía a 3.000 grados Kelvin, como les decía. Para que el gas siga colapsando, tiene que enfriar, tiene que perder calor, tiene que perder temperatura, y para que siga cayendo al centro de estos halos, y ahí ahora sí tenga las densidades como para formar las primeras estrellas. Pero en esas épocas, el agente de enfriante en el medio interestelar, en las nubes moleculares al día de hoy, por excelencia, son los elementos químicos pesados, los metales que llamamos. En esas épocas no había metales, es decir, solo había hidrógeno y helio. Entonces, ¿cómo le hace el gas para de 3.000 grados ahora en estos mini halos enfriar a los 10 grados, o por lo menos algunos cientos de grados Kelvin, para que se puedan formar las primeras estrellas? Aquí siempre es el cuento de la lucha entre dos fuerzas, la fuerza de la gravedad y la fuerza de la presión. O sea, si el gas está caliente, hay presión que no deja que se siga colapsando, y la gravedad siempre quiere colapsarlo. Entonces, para que la presión baje, el gas tiene que enfriar. ¿Y cómo hacer para que el gas se enfríe? Bueno, les decía que en el caso al día de hoy, en las galaxias donde ya hay elementos químicos pesados, pues los elementos químicos pesados, ¿qué pasa? El gas se chocan, moléculas unas con otras, átomos unos con otros, y estos elementos químicos pesados se excitan, y al excitarse pierden radiación, y esa radiación se escapa del sistema y así se enfría. Es algo similar, una analogía es como cuando sudamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos mucho ejercicio, corremos? Entonces el cuerpo se calienta, la temperatura aumenta. ¿Y qué hace el cuerpo para enfriarse un poquito, para liberarse de esa temperatura y no llegar a estados de fiebre? Pues suda. Al sudar, ¿qué pasa? Pues emitimos gotitas de agua, esas gotitas de agua salen por la piel y se evaporan.
y así perdemos calor, así nos enfriamos en cierta manera al cuerpo. Lo mismo pasa en el gas cósmico. El gas, en este caso el sudor, es la radiación que se escapa, y ¿quién provoca que esa radiación se escape? Pues son los elementos químicos pesados, son los metales, las moléculas de metales, que se chocan unas con otras, se calientan, el gas está caliente, pero estas se excitan y pierden la radiación, se escapa. Es como que estuviera sudando en cierta manera estas regiones, y de esa manera pueden... Pero en estas épocas no hay elementos químicos pesados, no se han formado todavía esos elementos químicos. Entonces, ¿cómo enfría? Ese es el gran problema. Pues hay un agente enfriante que es la molécula de hidrógeno, el hidrógeno molecular, la molécula de H2. Entonces, hay mucho hidrógeno. El punto es que se tiene que formar esta molécula. Es muy difícil formarla, pero una vez que se forma la molécula, esa sí puede enfriar radiactivamente, puede hacer este efecto que hacen los metales, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos que esperar a que se forme esta molécula de H2, también la molécula de hidrógeno deuterado, se forma menos, pero sobrevive más tiempo. El punto es que una vez que se forma la molécula de hidrógeno molecular o de hidrógeno deuterado, ok, ya tenemos ese agente enfriante, el gas ahora sí puede perder calor, radiando energía, con procesos radiactivos, y ahora sí entonces ya se pueden formar, llegar a 300 grados Kelvin más o menos, y ahora sí se pueden formar ahí las primeras estrellas. Entonces otra vez, veamos las fases en este proceso del universo entre 100 millones de años y 200 millones de años. ¿Qué está pasando? Pues hay muchos ya halos de materia oscura gravitacionalmente colapsados, muy chiquitos, menos de 100.000 masas solares, cuando el universo tenía más o menos 100 millones de años. Pero estos halitos todavía no son capaces de atrapar al gas. Cuando se forman ya halos de más o menos de 1 millón de masas solares, como estos que estoy pintando acá, ellos ya capturan al gas, ese gas se hace muy denso, además ya se han formado las moléculas de hidrógeno molecular y deuterado, pueden enfriarse, y ahora sí, más o menos cuando estamos a 200 millones de años de vida del universo, ya en estos mini halos se pueden formar las primeras estrellas. Luego, las primeras estrellas en realidad son muy masivas, muy calientes, y calientan de inmediato otra vez al gas. Tanto le costó enfriar y las vuelven a calentar. Entonces, ahora tienen que seguir creciendo los halos para que ya incluso el gas caliente pueda ser atrapado, y entonces viene una segunda fase, tiene que pasar más o menos unos 400, 500 millones de años, para que ya se formen halos de 100 veces más masivos que estos que habían en esta época, halos de 10 a la 8 masas solares. Esos halos ya, incluso el gas calentado por las primeras estrellas, no se le escapa, lo atrapa, y además ya se han formado las primeras estrellas, ellas ya han explotado, metiendo metales al medio interestelar, y esos metales ya son agentes de enfriamiento muy eficientes que hacen que entonces el gas ya se enfríe y se formen muchas estrellas ahora dentro de estos mini halos de más o menos 10 a la 8 masas solares. Y esas serían las primeras galaxias. O sea, primero se formaron las primeras estrellas a 200 millones de años, tuvo que pasar todavía un tiempo hasta que se formaron las primeras mini galaxias a más o menos 400, 500 millones de años. Todo esto se puede ver, se ha simulado ya cómo se forman dentro de estos mini halos, cómo se forman las primeras estrellas, no voy a entrar en detalle. Esta es una simulación de hace muchos años ya atrás, muy bonita. Se ve cómo dentro de estos mini halos el gas es muy turbulento, todavía está siendo calentado, como les decía, a 3000 grados Kelvin más o menos, pero luego puede enfriar y colapsarse en el centro, y ahí en el centro ya se pueden formar los primeros mini halos. Las primeras estrellas, que son estrellas muy masivas, porque el gas no se logró enfriar a 10 grados Kelvin, como las nubes moleculares al día de hoy. Se logró enfriar con el hidrógeno molecular apenas a 300 grados Kelvin. Entonces no se logró todavía el gas formar estructuras muy chiquititas. Se quedan estructuras más o menos grandes, hasta donde se enfría, pero muy densas, y entonces se forman las primeras estrellas que se estima que son muy masivas, son 100, 1000 veces posiblemente más masivas que el Sol. Son estrellas muy masivas en esa época. Y como les decía, una vez que las estrellas se forman, ellas irradian mucha radiación alrededor, e incluso las primeras, después de algunos millones de años, explotan como supernovas o estallidos de rayos gamma, y vuelven a calentar el gas que tanto costó enfriar. Ahí vemos una explosión, por ejemplo, en una simulación numérica de una de estas primeras estrellas,
que vuelven a calentar el gas y el gas caliente otra vez tiene que esperar ahora ser atrapado por halos más grandes, como les decía, 100 veces más grandes que los donde se formaron las primeras estrellas, y ya con los elementos químicos que se han formado, que son agentes enfriantes, etcétera, ya puede otra vez ese gas enfriar, volver a caer al centro del mini halo y formar ya las primeras galaxias. Además, después de estas tremendas explosiones de las estrellas, estas primeras estrellas, seguramente se han formado hoyos negros. Son los primeros hoyos negros, para que vean, del universo. Y estos hoyos negros masivos, y luego cuando las estrellas o dentro de los mini halos se empieza todo a colapsar, se empiezan a fusionar, y ahí surgen ya luego los hoyos negros más masivos, que al día de hoy son los hoyos negros supermasivos que se ven en los centros de las galaxias. Entonces, de hecho, ya para culminar casi, es importante en estas épocas tener estas estructuras, los mini halos, de más o menos 10 a la 5, 10 a las 6 masas solares, porque esos permiten que el gas se alcance altas densidades y dentro de ese gas, dentro de esos mini halos, el gas además enfría y puede formar las primeras estrellas. Pero las primeras estrellas esterilizan todo alrededor, porque con su radiación o cuando explotan como supernovas, vuelven a calentar el gas. Entonces tiene que pasar un buen tiempo hasta que se formen metales y el halo crezca muchísimo, como para volver a capturar otra vez ese gas caliente y ahora sí formar ya muchas estrellas, es decir, formar ya una galaxia. Bueno, son todavía galaxias muy chiquititas, galaxias enanas, las primeras galaxias se entiende, ¿no? Aquí les voy a mostrar ahora una simulación muy bonita de los primeros 400 millones de años del universo. Aquí se ve justamente cómo se va formando primero toda esta estructura filamentaria, es la materia oscura la que está detrás de eso con su gravedad, pero el gas a su vez ya siendo atrapado dentro de esta telaraña de materia oscura, empieza, como les decía, a enfriarse. Vemos aquí cómo se empiezan a formar ya las primeras estrellas que explotan. Aquí hay otras primeras estrellas por todos lados hay aquí, y tiene que pasar todavía un tiempo hasta que el gas vuelve ahora a enfriarse ya en estructuras más grandes, y van a ver ustedes ya cómo se empiezan a formar ahora las primeras galaxias. También estos procesos de explosiones, como les decía, inyectan mucho más, procesan los elementos químicos de hidrógeno y helio, forman toda la tabla periódica de Mendeleev, y esos elementos químicos ya enriquecen, y de esos elementos químicos se forman nuevas generaciones de estrellas. Ya son estrellas ahora ya no de cero metalicidad, sino con metalicidad más alta, y así se ve más o menos cómo era la estructura en esa época de un pedazo del universo hasta los 400 millones de años. Bueno, ahora viene un poco la pregunta del millón. ¿Podremos nosotros observar esas épocas tan tempranas, entre esos 100 millones, 200 millones de vida del universo, cuando se están empezando a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias? Bueno, la respuesta la puede dar este telescopio que se espera pronto sea lanzado, el famoso telescopio espacial James Webb, que es un telescopio de 6.5 metros. Este es el nuevo Hubble. El Hubble es mucho más grande que el Hubble, y solo que va a estar en el espacio. Y bueno, con este telescopio se piensa llegar a observar más allá. Les decía, el telescopio espacial Hubble podía ver, digamos, las galaxias más alejadas y chiquitas cuando el universo tenía, digamos, algo así como un gigaño, un poco menos de un gigaño de vida. Con el telescopio espacial James Webb se va a lograr ver los primeros posiblemente 200, 300 millones de años de vida del universo. Entonces, posiblemente vamos a ver las primeras galaxias. Lo que quizás no se va a poder ver son las primeras estrellas, aunque son potentes, grandotas, son al fin de cuentas estrellas, y a esas épocas tan alejadas, pues ni con el telescopio espacial James Webb se van a poder ver. Pero sí quizás podamos ver sus restos, es decir, cuando explotan como supernovas. Eso sí es un fenómeno todavía mucho más potente, más luminoso, y a lo mejor con el telescopio espacial James Webb se tiene esperanzas de poder ver las explosiones de las primeras estrellas. Y mientras tanto, ¿cómo podemos tener evidencias de qué estuvo pasando en estas épocas del universo temprano? Pues esas evidencias pueden llegarnos con detectores mucho más estos y inesperados que un telescopio espacial. De hecho, hace unos años atrás, este radiotelescopio tan extraño, es una especie de mesa de ping-pong, ¿no? Es un detector radio que mide frecuencias muy bajas, que está en Australia, donde no hay contaminación, donde no hay celular,
más raros del planeta, donde no hayan radio de celulares ni nada, porque aquí la idea es detectar la radiación más débil que viene del universo temprano. Y lo logró. Logró ver la famosa línea de 21 centímetros que emite el hidrógeno neutro. Logró ver esa línea, una señal de esa línea, que se produjo cuando el universo tenía apenas algo así como 200 millones de años de vida. Se logró ver el efecto que, o sea, el hidrógeno en esa época todavía ni siquiera había las primeras estrellas, pero se vio una especie de señal que hace que ese hidrógeno se haya calentado un poquito. ¿Por qué se puede haber calentado ese hidrógeno? Pues por el efecto de las primeras estrellas. Entonces, con estas observaciones que se obtuvieron, de esta señal que se logró ver en el radio, con este radiotelescopio tan extraño en Australia, en un desierto australiano, se pudo ver la primera señal, digamos, no directa, no se vio la estrella, nada, pero se vio el gas de hidrógeno frío en esa época que sufrió un proceso de calentamiento por algo que todo indica que es las primeras estrellas, más o menos a 180 millones de años de vida en el universo. Y bueno, incluso ahorita la idea es detectar épocas más tempranas todavía, cuando ni siquiera se habían formado las estrellas, la era oscura. En esa época, de esa época teníamos que detectar moléculas como del hidrógeno deuterado o moléculas que emiten sin que sean excitadas por formación de estrellas. Y de hecho hace años hicimos un trabajo con una estudiante de doctorado, con un colega de la Universidad de Sonora, donde hicimos predicciones, ¿no? de cómo se podría ver cómo estaba la materia, el hidrógeno, en estas épocas antes de que se formen las primeras estrellas y galaxias del universo, la era oscura. O sea, hay esperanzas de que con los detectores más modernos podamos quizás descubrir cómo está distribuida el gas en esas épocas tan tempranas. Y bueno, básicamente ya para terminar, pues creo que se me acabó el tiempo. Iba a hacerles un resumen de cómo es la historia del universo en un año, pero bueno, vamos a pasarnos estas láminas e irnos directamente ya a las conclusiones. Entonces, las conclusiones es básicamente que hemos visto que al día de hoy vivimos en un universo de galaxias enormes, hechas y derechas, donde se forman estrellas de las nubes moleculares, etcétera, pero las primeras estructuras luminosas del universo fueron aparentemente estrellas muy masivas, sin metales, que se formaron, digamos, entre los primeros 150 a 200 millones de años, y para entender la formación de ellas es crucial la existencia de estos mini halos de materia oscura, que son los catalizadores, ¿no? Con su campo gravitacional, ellos atraen al gas, lo condensan, y luego, bueno, hay procesos de enfriamiento que hacen que el gas todavía se enfríe como hasta 300 grados Kelvin, que es el momento donde ya se puede formar las primeras estrellas. Luego, estas primeras estrellas son muy poderosas, explotan, calientan otra vez el gas, esterilizan todo alrededor para que no se puedan formar otra vez nuevas estrellas, y tiene que pasar todavía otros 200 millones de años más o menos para que estos halos de materia oscura crezcan ya a tener potenciales gravitacionales, como para ahora atrapar incluso a ese gas recalentado. Y ya dentro de esos mini halos, o halos más bien ya de 10 a la 8, 10 a la 9 masas solares, ya se pueden enfriar el gas recalentado y formarse las primeras galaxias. Y bueno, la idea es en algún momento poder ver esas primeras galaxias con el telescopio espacial James Webb, por ejemplo. Y bueno, como vimos, para entender todos estos procesos se vuelve muy importante como catalizador de la formación de estructuras desde las primeras estrellas y galaxias hasta la estructura compleja al día de hoy, la presencia de esta materia oscura. De hecho, la composición actual del universo es bastante misteriosa, ¿no? En realidad, solo 5% de lo que hay en el universo es esa materia ordinaria, la que forma hidrógeno, helio, de la que estamos hechos nosotros, las estrellas, los planetas, todo lo que brilla, interactúa con la radiación electromagnética, solo es un 5% al día de hoy. 25% de lo que hay al día de hoy en el universo se mide, se entiende que es materia que no interactúa con la radiación, pero que sí produce gravedad. Y esa materia es materia invisible, y la llaman materia oscura. Y luego hay un 70% todavía que es más misteriosa que la materia oscura. Es una componente que ni siquiera es materia, es algo que repele, que hace que el universo se expanda aceleradamente.
y se le ha dado el nombre de energía oscura. Entonces, en ese contexto, en ese paradigma es que estamos al día de hoy tratando de entender todo el proceso de formación y evolución de las estructuras, desde las primeras estrellas y galaxias hasta el día de hoy, y son los grandes misterios, ¿no? Ese 95% de energía y materia oscura, ¿qué es? Son los grandes retos que tenemos. Y obviamente otro de los grandes retos es ahora penetrar esa frontera observacional y poder detectar las primeras estrellas o sus primeros signos, señales, y las primeras galaxias del universo. Y bueno, quisiera terminar con algunas reflexiones. No sé si con toda esta charla que les di, ustedes ya captaron que en el universo hay una clarísima tendencia de ir de lo más sencillo a lo más complejo. Desde ese universo de fluctuaciones cuánticas, donde ni siquiera donde el vacío cuántico ni siquiera eran partículas o antipartículas, sino era un medio más sencillo todavía, el vacío cuántico, y de ese medio, como luego emerge la materia caliente, las primeras fluctuaciones, se forman el gas, el hidrógeno, el helio, luego las primeras estrellas, las primeras galaxias, dentro de las galaxias luego evolucionan, se forman planetas, en algunos de ellos puede surgir la vida, en otros incluso la vida con conciencia, como en el nuestro, y todo es un proceso evolutivo muy claro que se ve de lo más sencillo a lo más complejo, hasta formar las estructuras más complejas que por lo menos nosotros conocemos, que somos nosotros mismos, seres con conciencia. Y en ese sentido, el conocimiento que hemos adquirido, pues nos da ya, si empezamos a hablar de ética, pues una gran responsabilidad, porque nosotros podemos destruirnos, tenemos toda la capacidad de destruirnos, de autodestruirnos, y acabar con ese proceso evolutivo tan bonito que se ha visto en 13.800 millones de años, o podemos continuar ese proceso. Podemos continuar con el conocimiento y creando justamente formas más y más complejas, avanzando. De hecho, en las sociedades, la civilización ya es una forma de existencia muy compleja, más allá de la parte biológica. Entonces, ahí está, se los dejo nada más como reflexión, que tenemos en nuestras manos esa capacidad de elección al día de hoy. Nos queremos autodestruir, queremos seguir con el calentamiento global, queremos seguir creando más armamento nuclear y algún día dispararlo y acabar con la civilización, etcétera, ¿no? O seguir con la ciencia, entendiendo cómo es de hermoso todo este proceso evolutivo y seguir evolucionando. Otra reflexión que quiero hacerles es que hemos visto que en la historia del universo hay diferentes fases de transiciones cualitativas, ¿no? En la época de las fluctuaciones cuánticas a las fluctuaciones de densidad, la época de la recombinación, cuando se pueden formar los primeros átomos de hidrógeno y helio. A partir de ahí ya podemos seguir un proceso muy complejo. Luego la formación de las estrellas, que son estructuras fundamentales para la evolución del universo. La de los planetas es otra época de transición muy importante. Luego el origen de la vida y luego el origen de la conciencia. O sea, hay épocas claves en toda esta historia. Y yo me simplemente es interesante en cuáles de esas épocas son las menos entendidas, en cuáles de ellas hay algo que sale por completo de nuestra capacidad de entendimiento. El origen de la vida, el origen del universo, el origen de los planetas. O sea, es una pregunta que se las dejo otra vez y nos puede llevar en cierta manera a la pregunta de si hay evidencias de un acto divino. O sea, algo que no podemos explicar, ¿no? Y que entonces tiene que ser un acto divino. La ciencia, pues la idea es que siempre tiene que buscar explicar las cosas. Y la última reflexión es que a nivel astrofísico, pues al día de hoy, afortunadamente, hemos llegado a desarrollar básicamente en los últimos 20, 30 años, un paradigma que es bastante exitoso para entender todo el proceso evolutivo desde las fluctuaciones cuánticas hasta las galaxias al día de hoy. Sin embargo, es un paradigma que a su vez ha abierto la caja de Pandora. Es un paradigma que invoca o que requiere de materia oscura y energía oscura. O sea, 95% al día de hoy de lo que hay en el universo tendría que estar en estas componentes misteriosas que no sabemos a ciencia cierta todavía qué son, qué propiedades tienen. Obviamente estamos trabajando arduamente en intentar develar estos misterios, en entender quizás, en generalizar, introducir nuevas leyes de la gravedad más allá de la relatividad general. En fin, estamos en eso. No obstante, para haber llegado a este estado, lo que quiero hacerles notar es que se requirió pasar por estos
todo este acumulamiento de conocimiento, tanto teórico como experimental y observacional, para llegar a este cuadro que tenemos actualmente de la naturaleza y de la evolución del universo y de las estructuras que hay en el mismo. Ese cuadro, pues al día de hoy estamos ante grandes misterios, grandes cuestiones por responder, pero eso es lo interesante de la ciencia. La ciencia avanza y plantea nuevos retos. Y estamos en ese momento crítico ahorita del planteamiento de retos muy, pero muy interesantes, que al día de hoy no sabemos bien por dónde van a despuntar, pero cuando lo hagan seguramente vamos a decir, ah, qué trivial que era, qué fácil que era. Y también seguramente van a empezar a haber incluso aplicaciones para eso, como siempre ha ocurrido en la ciencia. Bueno, con esas reflexiones termino esta plática. Gracias por su atención y ha sido un placer compartir con ustedes. Doctor, pues muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros y bueno, ojalá que sí podamos en algún momento como especie continuar con este proceso evolutivo, ¿no? Que tomemos esa gran decisión de continuar, de cuidar nuestro planeta y bueno, cuando uno aprende de todas estas investigaciones, los instrumentos que el ser humano ha desarrollado, pues hasta el tiempo se vuelve poco, No sé ¿no? si Al igual hay que... preguntas, si se Ay, abre para perdón, preguntas o aquí ya terminamos. Veo que hay algunas en perdón, el ¿no chat. me escuchan? ¿No me escuchan? Viendo. Perdón, ¿se me escucha? Sí, Sí, Laura, sí, te sí te escucho. escuchamos. Ah, perdón, sí. Bueno, les comentaba que muchísimas gracias y que sí, que ojalá podamos continuar con este proceso evolutivo y que tomemos en cuenta todo lo que tenemos que cuidar de nuestro planeta y que cuando uno aprende de todas las investigaciones, todos los instrumentos que se han desarrollado, todo se vuelve pues muy pequeño, ¿no? Hasta el tiempo, nuestro espacio físico. Y creo que por ello la ciencia es tan fascinante y bueno, todos los que estamos ahorita aquí reunidos somos unos verdaderos apasionados de la ciencia y la astronomía y pues le agradecemos muchísimo su presencia y bueno, no sé si aquí en la sala de Zoom tenemos en Facebook varias preguntas, en la sala de Zoom casi siempre comenzamos por nuestros asistentes, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Octavio. Sí, Y bueno, después Miguel. bueno, primeramente felicitar a Vladimir porque realmente fue una plática muy interesante y que además, bueno, toda la presentación gráfica pues nos hace ver más claramente ciertas cosas, aunque todo lo que nos platica pues a veces es un poquito complicado entenderlo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a esto, yo estuve haciendo una pequeña observación, bueno, para mí, ¿verdad? Cuando tenemos en la línea del tiempo, para nosotros en las culturas, en el mundo, en el caso específico, culturas prehispánicas, sabemos que hay algunas culturas que iniciaron primero y terminaron, otras intermedias y otras más, hablando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo, con esa referencia que tenemos. Después, pues me vino la pregunta, ¿no? Que está aquí mencionando también todo esto en esta plática, ¿no? Nosotros aquí en el 2021 vemos hacia atrás y obviamente lo que estamos viendo es, por ejemplo, el pasado de las estrellas que sucedió hace, no sé, por la distancia, ¿no? 10 años luz, 100 años luz, 1000 años luz. Y que, pues, calculando más o menos en esa gran explosión cósmica, ¿no? Entre 13,000, 14,000 años más o menos, ¿sí? Millones de años. Aquí en este momento, en el 2021, yo no sé si en otras distancias, o sea, en otras áreas, en estas galaxias, nos están viendo a nosotros como el pasado de esas galaxias, o en este momento, ¿verdad? Y esa es una como pregunta y estoy pensando en ella, ¿no? Y también lo otro es, ¿en qué momento, por ejemplo, aquí tenemos la referencia en la Tierra, o principalmente en la Tierra, tal vez del origen de la vida, ¿no? Como se mencionaba hace rato. Pero estamos hablando de pues, millones de años o miles de millones de años, en donde también no tenemos esa referencia práctica, ¿verdad? De en qué momento se origina la vida en otros lugares. O sea, a lo mejor fue hace, no sé, no sé, dentro del parámetro que tenemos de 13, 14 mil millones de años, hace, no sé, 7 mil millones de años ya se generó vida X, ¿no?
y estamos hablando de las moléculas y todo esto. Esa es la duda que yo tengo, porque se mencionó del origen del universo, o sea, cómo se inicia el origen de la vida y el origen de las culturas en nuestra tierra, ¿verdad? Entonces ahí a mí me gustaría saber, ¿dónde podemos, con estas interrogantes tan grandes que también nos dejaste, dónde podemos consultar esta información, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos ver? O sea, para poder tener una idea de esto. Gracias. Sí, rápidamente, bueno, creo que son más comentarios que preguntas, pero nada más aclarar de que cada observador, nosotros aquí somos observadores del universo, ¿no? Puede haber otro observador en otra galaxia, en otro punto. Cada observador tiene lo que se llama su cono de luz, es decir, cada observador ve solo lo que entra en su cono de luz, es decir, puede ver objetos que están que vienen del pasado y que están a distancias en las cuales, yendo a la velocidad de la luz, se pudieron haber recorrido, ¿no? Mientras más alejado, pues esa luz viene de más del pasado. Entonces, ahora lo que tenemos en realidad en el contexto cosmológico, sabemos que el universo evoluciona se llama el principio cosmológico, o sea que no hay puntos preferenciales en el universo. Así nosotros, observadores aquí en la Tierra, como observadores en cualquier otro lugar, están viendo en promedio más o menos lo mismo. Es decir, a nivel estadísticamente hablando, ¿no? A nivel promedio, el universo, todo está sufriendo ese proceso evolutivo que les dije, ¿no? Entonces, esos cambios drásticos que se ven, ¿no? Desde la recombinación, las primeras estrellas, ¿no? Todo eso tiene una especie de tiempo cósmico que es común a todos los observadores. Entonces, sí, en efecto, como dices, nosotros lo que observamos son objetos que vienen, todo viene del pasado. De hecho, la luz que vemos del Sol viene en realidad de cuando hace 8 minutos y 20 segundos, ¿no? Es el tiempo que le tarda a la luz del Sol en llegar a la Tierra. Y si vemos la estrella más cercana después del Sol, que es Alfa Centauro próxima, pues son 4.2 años luz. Y así podemos ver galaxias que están a miles de millones de años, y ahorita ya les dije, la galaxia récord que se ve está a 13.3 mil millones de años luz atrás. Entonces, no obstante, esa galaxia proviene de muy del pasado, es una de las primeras galaxias justamente. Entonces, todos los observadores que tienen su cono de luz, pero por el principio cosmológico todos están viendo más o menos la misma evolución promedia del universo. Y bueno, sobre la vida, pues para que exista la vida tiene que haber condiciones. Primero, es muy difícil decir dónde se pudo haber dado, etcétera. Bueno, primero tiene que haberse formado estrellas, luego tiene que haber formado planetas, ¿no? Alrededor de ellas. Y la idea es de que tiene que haber, tienen que ser épocas donde no haya mucha actividad de formación estelar. Por ejemplo, cuando el universo tenía la mitad o un poco menos de vida, las galaxias eran muy activas, estaban formando estrellas a lo bestia, estas explotan como supernovas o como estallidos rayos gamma y ellas producen radiación gamma o radiación X que, por lo menos para el tipo de vida que nosotros conocemos, pues es fatal, ¿no? Es destructiva. Entonces se especula que en épocas, digamos, épocas muy en el pasado, cuando había mucha formación de estrellas, cuando era muy activo todavía, difícilmente podemos hablar de formación de vida, ¿no? Pero bueno, ya sabemos al día de hoy que la vida es un fenómeno mucho más complejo de lo que pensamos típicamente. Y sobre literatura, pues, no sé cómo hacerles llegar, si quieren a través de algún link ahí o escríbanme a mi mail. Tengo yo algunos artículos de divulgación en libros, no son libros, sino artículos, capítulos en libros, que puede ser que ayuden un poco a entender algunas de las cosas que he platicado en esta charla. Sí, doctor, si gusta, con gusto en el correo de la SAM, Ajá. nos lo puede mandar y ya nosotros lo hacemos llegar igualmente en la página. Perfecto. O directamente. Sí, muchas gracias, Perfecto. doctor. No, al contrario. Gracias. Bien, adelante, Miguel Ángel. ¿Ya me escucha? Sí, ¿Sí? sí, te escuchamos bien, claro y fuerte. Gracias. Bueno, mi pregunta era que a la raíz de la explosión de las estrellas, ¿cómo se dice? ¿Se quedan las galaxias?
Perdón, otra vez puedes repetir, a raíz de la explosión de las estrellas, ¿qué pasa? ¿Se pueden formar las galaxias? Más bien un poquito al revés. Las primeras estrellas que se forman, las primeras estas en el universo muy, muy temprano, ellas más bien evitan que se formen nuevas estrellas, evitan que se formen más estrellas y por ende que se conglomeren para formar una galaxia. Es lo que esterilizan, lo que llamo, bueno, estoy tomando un término de la biología, ¿no? Esteriliza, hacen que no se puedan formar más estrellas cercanas alrededor de ella y por ende evitan que se formen las primeras galaxias. Pero ya con el tiempo, como te decía, en estos halos de materia oscura crecen tanto que su gravedad ya permite incluso atrapar a ese gas caliente, esterilizado, entre comillas, y así formar ya las primeras galaxias. Y ya una vez que se forman las galaxias, dentro de ellas, ya todo el tiempo se forman estrellitas. Ahora, dentro de las galaxias se forman las estrellas, como por ejemplo dentro de la Vía Láctea, que al día de hoy se están formando muchas estrellas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Perdón, es que la dije al revés o... Sí, entiendo tu pregunta, ¿no? Es medio es complicada, pero espero haberte respondido. Muchas gracias, doctor. Luis Eduardo Torres, adelante. Hola, gracias. Buenas noches. Yo tenía la duda de si alguna vez nos convertimos en una especie interplanetaria. Usted mencionó que las galaxias, bueno, cualquier cuerpo que esté en el espacio se está alejando de nosotros por la expansión. Entonces, si yo voy a algún planeta y voy en unos años después, ¿estaría más lejos? O sea, Bueno, me tomaría sí. más tiempo llegar. Bueno, sí y no, aquí hay dos cosas, ¿no? Obviamente no pude entrar en todo ese detalle. El espacio se está expandiendo todo el tiempo, ¿no? Y de hecho se está expandiendo más rápido recientemente por esto de la energía oscura. Pero la expansión es de galaxias para afuera, es decir, los objetos que todavía no se han colapsado por su gravedad, estos a escalas muy grandes, esto sí esto se está expandiendo. Pero las galaxias ya son objetos que tienen su propia gravedad. Es decir, las galaxias viven dentro de los halos de materia oscura, que ya se han colapsado gravitacionalmente, se han separado de la expansión del universo. De hecho, por eso dentro de la galaxia, el sistema solar, etcétera, no hay expansión, ni de lejos, ¿no? La expansión es solo a escalas muy grandes, es entre galaxias. Pero dentro de las galaxias, estos ya son objetos que se han autogravitantes, ya viven con su propia gravedad, nada tienen que ver con la expansión del espacio a nivel del universo. Entonces eso tiene que quedar bien claro. La expansión que está sufriendo el universo como un todo es solo a escalas grandes. Ya a escalas dentro de galaxias o incluso cúmulos de galaxias, ellos viven ya dentro de su propia gravedad, autogravedad. Nada tienen que ver con la expansión del universo. Pero entonces, si hacemos un viaje interplanetario, etcétera, pues la expansión no está afectando para nada, porque vivimos dentro de la gravedad de nuestra propia galaxia. Pero aprovecho tu pregunta para especular un poco más allá. Es decir, ahora a nivel de entre galaxias, una galaxia, por ejemplo, alejada de nosotros, se está todo el tiempo alejando más y más de nosotros. Pero con la energía oscura se empieza a alejar todavía más y más rápido. Y eso hace de que nosotros como observadores, con el tiempo, vamos a ir perdiendo nuestro horizonte de ver galaxias. Vamos a ir viendo cada vez menos galaxias, porque ellas van a ir saliendo de nuestro cono de luz. De hecho, la expansión es tan rápida que va incluso, la expansión del espacio va superando la velocidad de la luz y por ende se va saliendo de nuestro cono de luz. Entonces, eventualmente, con esta expansión acelerada que hemos descubierto en la que vivimos, vamos a ir cada vez viendo menos y menos galaxias. Pero eso son escalas temporales muy, muy grandes. No se preocupen, son escalas de todavía 10 veces toda la edad del universo actual, 100 veces toda la universo actual, para que empecemos a perder realmente galaxias que estamos observando al día de hoy, ¿no? Entonces, conclusión, cuando hablo de expansión del universo, no confundan, dentro de las galaxias no hay expansión. La expansión solamente se da a escalas muy grandes, entre las galaxias, ¿no? Y segundo, por la expansión acelerada que estamos viviendo, sí, en efecto, cada vez van a ir saliendo, escapándose a nuestro cono de luz, a nuestra capacidad de observar, cada vez van a quedar menos y menos galaxias.
pero eso con tiempos muy, muy grandes. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctor. En Facebook, Antonio Duarte nos pregunta que si primero son las fluctuaciones cuánticas y después se expande el universo o que si aparecen al mismo tiempo. Bueno, en el paradigma que tenemos actual tampoco está del todo demostrado, pero un poquito cronológicamente es esto. Primero tenemos el vacío cuántico, puse ahí el numerito de hecho, 10 a la menos 35 segundos de edad del universo. 0.0 seguido de 35 ceros 1, fracción de segundo. Es decir, es un tiempo inimaginable para nosotros, tan pequeño, ¿no? Pero en esa época, cuando el universo tenía aparentemente 10 a la menos 35 segundos, y antes de eso, era ese estado llamado vacío cuántico, que ni siquiera son partículas y antipartículas, sino son cuantos de energía que aparecen y desaparecen. Entonces, eso es lo primero, es lo que existía aparentemente en esas épocas remotamente tempranas del universo. Y esas fluctuaciones cuánticas, luego cuando el vacío cuántico se desintegra, así lo llama, se sufre una transición de fase, que entre 10 a la menos 35 y 10 a la menos 33 segundos se convierte, se descompone y se convierte en materia, ahora sí, partículas y campos reales. Caliente, 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 a miles de millones de grados, pero ya materia y radiación. Y por otro lado, las fluctuaciones cuánticas que existían en esa época se expanden tan rápido que se convierten en fluctuaciones a la métrica del espacio-tiempo, y luego esas fluctuaciones métricas ya se convierten en fluctuaciones de densidad, ahora sí, reales de densidad, ¿no? De materia oscura, básicamente de materia oscura, y esas fluctuaciones de densidad, con su gravedad, se van haciendo más y más y más densas, hasta que llega un momento que se separan de la expansión del universo, ya no se expanden con el universo, sino que se colapsan por su gravedad, forman una estructura autogravitante, es lo que llamamos halos de materia oscura, y esa estructura autogravitante con su gravedad ya es capaz de atraer al gas que está alrededor, gas de hidrógeno y helio, cuando ya se formaron los átomos de hidrógeno y helio, y ya pasa lo que les comenté, ¿no? Se forman las primeras estrellas, luego un periodo ahí donde se esteriliza un poco todo, pero luego ya los halos siguen creciendo, se van haciendo más gravitacionalmente más grandes, atrapan ya al gas más caliente y ya se forman las primeras galaxias, y luego así sigue el proceso jerárquico. Más y más grandes se van formando, más gas va cayendo, más galaxias más grandes se van formando. Entonces, esa es un poco la cronología. Y bueno, por eso les decía de una manera metafórica, venimos de las fluctuaciones cuánticas, ¿no? De esas fluctuaciones que ocurrieron al principio del universo y que, bueno, gracias a ellas luego se formaron las estructuras cósmicas, ¿no? En fin. Muchas gracias, doctor. Berta Ojeda, también de Facebook, pregunta que si los cúmulos globulares son tan antiguos como el universo, ¿cómo es que son capturados, por así decir, por nuestra galaxia, que también tiene casi la edad del universo? Sí, es una muy buena pregunta. Los cúmulos globulares son conglomerados de estrellas viejas, conglomerados de millones, cientos de miles o millones de estrellitas. Las tenemos aquí en nuestra propia Vía Láctea. Y en efecto, son los objetos más viejos astronómicamente hablando, porque las estrellas que forman estos cúmulos son muy viejas. De hecho, son la población 2 que les mencionaba al principio. Son estrellas con muy pocos metales, es decir, que se formaron en las primeras generaciones, cuando todavía no estaba tan enriquecido el universo con metales. Y bueno, es un tema abierto, es el problema de los cúmulos globulares. ¿Cómo se formaron? Que algunos consideran, no, de hecho los cúmulos globulares no son tan triviales como se pensaban, hay toda una clasificación, hay de varios tipos, y puede ser que algún cierto tipo de cúmulos globulares, en efecto, son están asociadas a las primeras galaxias que se han formado en el universo, esas que les dije que surgen después de los 400, 500 millones de años. Puede que algunos de los cúmulos globulares que vemos al día de hoy sean esas primeras galaxias justamente. Pero también hay otros tipos de cúmulos que más bien pueden ser producto de fenómenos más locales, ¿no? Ya una vez que tenemos una galaxia grande, con mucho gas, ese gas puede sufrir ciertas inestabilidades, puede chocarse y puede formar también cúmulos de estrellas así muy compactos, que son los cúmulos globulares luego, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta, es una pregunta abierta. Yo diría que algunos cúmulos globulares podrían ser los fósiles, es decir, podrían ser las primeras fósiles de las primeras galaxias formadas en los primeros
500, 1000 millones de años de vida en el universo. Pero otros son más bien producto posterior ya, que se han formado dentro de una galaxia. Muchas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta muy interesante en Facebook, Antonio Duarte nuevamente, y le pregunta, en las fluctuaciones cuánticas, el bosón de Higgs, ¿cómo influye en la expansión del universo y en qué tiempo termina de influir? No conecto bien la pregunta. El bosón de Higgs es, bueno, dentro del modelo de partículas y campos que tenemos actualmente, pues el bosón de Higgs es una partícula, como le llaman, asignadora de masa de partículas, es un ¿cómo llaman? Un ingrediente clave para entender toda el microcosmos, ¿no? Para entender cómo las partículas adquieren sus masas, los quarks y los leptones, y luego los quarks que forman a su vez los protones, los neutrones, etcétera, ¿no? Entonces, el bosón de Higgs es una partícula interesante, que de hecho es muy inestable, no vive mucho, y que se entiende que es clave para este proceso de asignaciones de masas. No sé qué rol pueda tener eso a nivel de la expansión del universo, etcétera. Lo que sí es que el problema de la naturaleza de la materia oscura es una de las grandes preguntas que les mencioné. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Muchos proponen que son partículas elementales, que están formando un sector así llamado sector oscuro, un sector, digamos, paralelo al sector del modelo estándar, donde está el bosón de Higgs, donde están los quarks, los leptones, etcétera, ¿no? Y bueno, puede ser que para entender justamente de dónde sale la materia oscura, etcétera, pues tenemos que entender mejor todo este modelo de partículas y campos. Quizás haya es lo que muchos sugieren, teorías supersimétricas, donde se evocan más partículas para lograr simetrías, similares al bosón de Higgs, pero con otro tipo de propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, para entender la naturaleza oscura, es donde el entendimiento de los bosones de Higgs y toda su relación en el micromundo es importante, ¿no? Pero ya para lo que concierne a la expansión en sí del universo o a la formación de las primeras estrellas y galaxias, pues no tiene mayor rol, ¿no? Muchas gracias, doctor. Arturo Ibarra, ¿tienes algunos comentarios si quieres hacerlos directamente al doctor? Bueno, de hecho ya la respondieron, tenía la inquietud de cómo definir lo de la esterilización, pero en una de las anteriores intervenciones pues ya fue respondida. Sí, aquí aprovecho para decir que obviamente los científicos solemos, a veces para explicar las cosas, entre nosotros mismos incluso, solemos prestarnos términos o adaptar términos de otras disciplinas. Los astrónomos usamos muchos términos de la biología, de hecho. Por ejemplo, hablamos del nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Una estrella no es un ser vivo, no tiene un proceso de nacimiento, vida y muerte como seres vivos, pero lo usamos como analogía. Hablamos entonces, en ese sentido, pues muchos términos. El término de esterilización es algo, obviamente no estamos hablando acá de componentes orgánicos, etcétera, ¿no? Sino es nada más para decir, metafóricamente, es un proceso donde las estrellas, estas primeras que se forman, son muy energéticas, tienen mucha radiación o incluso explotan como supernovas, y entonces calientan otra vez todo el gas a su alrededor, y ese gas caliente ya no puede formar otras estrellas, tiene que enfriar antes para eso. Y en ese sentido está esterilizando, digamos, su medio alrededor, está evitando que se formen nuevos, como si fueran bacterias, ¿no? Que fueran nuevas bacterias alrededor, lo esterilizan. Ese sentido, ¿no? Es un término metafórico que lo tomamos de la biología, pero la idea es esa, ¿no? Que inhibe, digamos, la ulterior formación de estrellas, porque el gas se calienta mucho, ¿no? Y tiene que pasar un tiempo hasta que vuelva a enfriar, vuelva a colapsarse y formar nueva generación de estrellas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con relación a lo del telescopio que nos estaba comentando, la Red Mexicana de Radiotelescopios comenta que si con el telescopio Hubble
se ve hasta 13.300 millones de años atrás, entonces con el telescopio James Webb se podrá ver casi el Big Bang. Bueno, con el telescopio Hubble se ve no 13.800, es un poquito lo que, bueno, lo pasé muy rápido las diapositivas, pero en realidad la galaxia más lejana que se ha descubierto en el campo ultra profundo de Hubble, ese campo chiquitito que les mencioné que se observó con muchos días con el telescopio, la más lejana está más o menos como a 13.300 millones de años atrás, es decir, todavía 500 millones de años antes del Big Bang, perdón, después del Big Bang. Entonces, todavía no se ha observado y se cree que, justo lo que les mencionaba, las primeras galaxias tienen que provenir todavía de épocas un poquito anteriores. Y con el telescopio James Webb se espera ahora sí ir un poco más allá de los primeros, o sea, ahorita digamos la galaxia más lejana es después de 500 millones de años de vida del universo. Con el James Webb se espera llegar a los primeros 300 millones de años de vida del universo, ¿no? Un poco más allá. Y de ya para ver el Big Bang en sí, o el último resplandor del Big Bang, la época esa de desacoplamiento, de la cual proviene la radiación cósmica, que era muy caliente en esa época, ya podemos observarla, es la radiación cósmica de fondo, que se observa desde hace ya muchos años, y ese es el fósil más antiguo que tenemos. Es el último respiro, digamos, del Big Bang. Ya podemos observarlo perfectamente, podemos ver toda su estructura, sus propiedades, etcétera, y con eso la cosmología, que es la ciencia que estudia el origen, la evolución del universo, ha tenido un salto enorme en los últimos 20, 30 años gracias a eso, a que podemos observar con lujo de detalle ese fósil del Big Bang, que es la radiación cósmica de fondo en microondas. Doctor, pues muchísimas gracias. Se quedan algunas preguntas, pero bueno, ya es un poquito tarde y por respeto sobre todo a su tiempo, creo que ahorita se quedan algunas preguntas que le estaríamos a lo mejor enviando para que nos haga favor de responderlas. Y principalmente felicitaciones, Vladimir Hernández, Pablo Leonardo, Antonio Duarte, Genoveva Berlán, Berta Ojeda, pues le mandan muchísimas felicitaciones, que muchísimas gracias, y pues todavía tenemos bastantes participantes en Facebook que nos acompañan, les damos las gracias, y bueno, pues no queremos abusar más de su tiempo, y bueno, no sé si esté por aquí la doctora Irene Cruz. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Sobrevivió. Doctora. Ajá, doctora, pues para ver si nos hace favor de leer el reconocimiento para el doctor Vladimir. Sí, con mucho gusto. Dice: el Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México, AC, otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Vladimir Ávila Rece por su excelente presentación, El amanecer cósmico, formación de las primeras estrellas y galaxias en el universo. Y está firmado pues por nuestro director y el presidente de la SAM. Así es, pues muchísimas gracias, doctor. Creo que sí, todos ahorita ya podemos abrir nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso al doctor y agradecerle. Y aparte, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por tu entusiasmo. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos estuvo comentando. Obviamente en el chat también tenemos muchas felicitaciones que usted puede también ver. Leti Vence, Arturo Ibarra, Alan Carciente. Bueno, pues de todos nosotros muy agradecidos por su excelente plática. Muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo, y por extenderse también mucho a nuestra sesión de preguntas, que sí es un poquito de repente extensa. Y bueno, queremos agradecer a todos los grupos del 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM, a la NUI Divulgación, la Red Mexicana de Radiotelescopios, Bachillerato Alfonso Reyes, Escuela Rural Tamazulapan, la Casa de la Cultura José Antonio Zate,
Noche de las Estrellas C de San Gabriel, Chilac, Puebla, pero no sé si está por aquí también la doctora, la física Laura Parrao, porque ya me estoy brincando y, y leyendo lo que ella tenía que ver, pero bueno, ya la Asociación Astronómica Aldebarán, Acapulco AC y Astronomía San Pedro Mixtepec, porque siempre nos acompañan. Y bueno, los esperamos aquí dentro de 8 días también, como siempre, con otro interesante tema, como parte de los 50 años de educación continua y el ciclo Mirando al Cielo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A Creo ti. que la doctora, la física Laura ya no está por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas doctor. noches. Muchas Gracias. Buenas noches Adiós. a todos. Fernando, Felicidades, buenas doctor. Gran noches. plática. Felicidades a todos. Buenas noches. Buen Muchas provecho. gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. Gilberto. Buenas También noches. que tengan muy bonita noche, que descansen. Gracias. Igualmente. Sueñen con las estrellas. Cielos despejados y que vean el eclipse mañana. Va a Sí, estar el complicado. eclipse, sí. Está complicado, pero. Aquí me parece que va a estar nublado, pero bueno, vamos a tratar. Ajá. Fernando, y muchas gracias por tu video de ayer. Estuvo impresionante lo que grabé ayer. Si hubieran Sí, la estado verdad, ahí, sí. Sí, ah, sí, estaba sí, muy sí. enrarecido todo, pero bueno. Ahí se los dejo de tarea. Sí, es que Felicidades a estaba, todos. bueno, ahí que vean, entren a tu Facebook para que vean la lluvia y el sol. Sí, Ajá. es que hasta se veía la esfericidad del sol, o sea, pocas veces, rara vez he visto eso. Sí, Y luego de día peor, o sea, nunca había visto yo al sol así en todo su esplendor esférico, o sea, se veía esférico, no se veía pues como lo vemos generalmente, ¿no? Un disco iluminado, ¿no? O sea, no, se veía esférico. O sea, Ajá. eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Pero bueno. no, y con la lluvia, ¿no? Nublado, lloviendo a cántaros, ¿no? Se veía. No, Ok. si escuchas el video se veía Ajá. tremendo el aguacero. Ajá. Ujú. Pues sí, pues muy bonita noche a todos. Gracias, Fernando. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Que descansen. Saludos, Arturo. Descansen. Saludos, Rafa. Bonita noche. Gracias, Leti. Ay, creo que se descompuso mi cámara. A todos nos pasó eso hoy. Adiós, Increíble. Gracias. Bye, Hasta buenas luego. noches.